Bienvenido al estudio de la Biblia, Lecciones de Josué. La fe que conquista. Presentamos la lección 6. El enemigo interno. Dale like, comparte, comenta y suscríbete o sigue el canal. Piensa en un equipo de fútbol muy talentoso. Tienen buenos jugadores, buen entrenador, buena condición física y conocen todas las tácticas del juego. Desde afuera parece un equipo imbatible. Pero hay un jugador que no está de acuerdo con algunas instrucciones del entrenador, y decide hacer las cosas a su manera, no marca al rival, no regresa a defender y pierde la pelota con descuido. El equipo no pierde porque el rival sea superior, sino porque alguien dentro del mismo equipo rompió la estrategia. Eso fue lo que le pasó a Israel en Josué 7. No fueron las ciudades cananeas, no fue la fuerza del enemigo. Fue la desobediencia dentro del campamento. Y así también pasa hoy espiritualmente. No es la fuerza del mundo lo que nos derrota, sino cuando uno mismo deja de obedecer a Dios. El verdadero peligro no está afuera. Está dentro cuando ignoramos la voz de Dios. La causa de la derrota. Incumplimiento del pacto. En Josué 7. ¿Cuáles fueron las dos causas principales de la derrota de Israel ante los habitantes de Ai? Tras el informe favorable de los espías enviados a Jericó, Josué consultó a Dios y recibió de él la estrategia para la toma de la ciudad. Si, tras recibir el informe de los espías enviados a Ai, Josué hubiera hecho lo mismo, se habría evitado la muerte de 36 personas, Josué 7:1 al 5. Pero, ¿cuál fue el motivo real de la derrota, o cuál hubiera sido la razón por la que Dios le hubiese dicho a Josué que no atacara a Ai, Josué 7:11? Es interesante observar que el lector conoce desde el principio el motivo de la ira de Dios y la identidad del infractor. En consecuencia, el suspenso de la historia del descubrimiento de la falta de Acán, proviene de la tensión entre la perspectiva del lector, y la de Josué y los israelitas. Como muchos otros capítulos del Antiguo Testamento, Josué 7 tiene una estructura quiástica, o paralela. El segmento central y culminante responde a la pregunta de por qué los israelitas no pudieron conquistar Ai en su primer intento. La derrota de Israel ante los habitantes de esa ciudad tuvo dos razones principales, el pecado de Acán, y el exceso de confianza de los israelitas en sus propias fuerzas. Esto último se debió a que no consultaron la voluntad del Señor, antes de atacar la ciudad y a que subestimaron al enemigo. Cuidado con la autosuficiencia en la vida espiritual, hoy más que nunca necesitamos depender más de Dios cada día. Nos va mal porque seguimos el mismo patrón de los israelitas y nos olvidamos de consultar a Dios. Aún para temas tan importantes como lo es el matrimonio, la elección de la carrera profesional, entre otras decisiones importantes para las cuales debemos consultar a Dios. Josué 7:1 y 11 al 13 muestran que, aunque Acán fue el responsable de desobedecer la prohibición, toda la nación sufrió a causa de ello. Dios describe el pecado de Acán al mostrar gradualmente su gravedad mediante el uso acumulativo del adverbio aún, hebreo gam, que aparece 5 veces en el texto hebreo del versículo 11. Primero se usa la designación más común del pecado, jata. Luego se describe la transgresión mediante el uso de 5 términos más específicos introducidos por el adverbio gam. 1. Traspasar, transgredir, avar. 2. Tomar, lakaj, de las cosas consagradas a la destrucción, erem. 3. Robar, ganab. 4. Engañar, kahash. Y 5. Esconder, sim, entre sus enseres el erem sustraído. En ningún lugar de la Biblia se describe el pecado con tantos matices como aquí. El pacto entre Dios e Israel comprometía al pueblo tanto a nivel individual como corporativo. A la luz de ese compromiso, la nación elegida era tratada como una unidad indivisible. Por lo tanto, el pecado de cualquiera de sus integrantes implicaba la responsabilidad o culpabilidad de toda la comunidad del pacto. Como dijo el Señor, Israel ha pecado. Han quebrado mi pacto que les había mandado, Josué 7:11. Todavía hoy, este principio sigue activo. Por eso podemos ver cómo un alcohólico daña a su familia y a la comunidad. Como una persona con vicios daña a la familia y a la sociedad. Toda mala conducta que vemos siempre en menor o mayor grado acarrea sufrimiento sobre otros que son inocentes. Nuestros pecados pueden alcanzar a los demás. Lo que implica que todos tenemos el deber de cuidar de no ser instrumentos de maldición para aquellos que son inocentes, y que no merecen sufrir por culpa de nuestro mal proceder. El amor debe llevarnos por lo menos a pensar en los demás y su bienestar. Consternados y afligidos. El pecado de Acán, en Josué 7:16 al 19. ¿Qué nos dice todo el procedimiento allí descrito acerca de Dios y de Acán? Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras.
Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Dios pudo identificar inmediatamente al culpable. Sin embargo, en lugar de revelar la identidad del transgresor, Dios implementó un procedimiento que revelaba tanto su justicia como su gracia. Después de explicar la razón de la derrota de Israel y de pedir la santificación del pueblo, Josué 7:13, dejó pasar un tiempo entre el anuncio del procedimiento y su aplicación, lo que implica que dio tiempo a Acán para pensar, arrepentirse y confesar su pecado. Del mismo modo, su familia, si sabían lo ocurrido, tuvo la oportunidad de decidir si participarían en el encubrimiento o se negarían a ser cómplices, como los hijos de Coré, quienes no fueron destruidos pues se negaron a ponerse del lado de su padre, Números 16:23 al 33, y 26:11. Debemos cuidarnos de ser cómplices de pecados acariciados. No importa quién los haya cometido, sea hijo, esposo o esposa o amigo personal o anciano de iglesia. La amistad o lo familiar no puede estar por encima de lo espiritual. Cuando callamos ante el pecado cometido, somos partícipes, y le hacemos más mal que bien a la persona y a la iglesia. La solución para la desafiante situación de Acán siguió la dirección opuesta a cómo surgió y produjo la desgracia de Israel. La culpa corporativa fue eliminada y reducida de Israel a una tribu, de una tribu a una familia, de una familia a un hogar, y del hogar a los individuos. Además de revelar al culpable, el proceso de investigación también exculpaba al inocente. Este era un aspecto igualmente importante del meticuloso procedimiento jurídico en el que Dios mismo actuó como testigo de las acciones ocultas de Acán. Ante el pecado cometido por alguien, no olvidemos ser justo. Hay un procedimiento de investigación y acompañamiento que hay que agotar, para dar lugar a que la persona confiese o se arriesgue a que su pecado sea descubierto. Es lamentable, pero en la mayoría de los casos las personas prefieren ser descubierto o que de alguna manera a veces inusual, el pecado salga a la luz. El Señor nos ayude a ser sinceros, para que las consecuencias no sean tan devastadoras y la restauración sea más efectiva. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El lector casi puede sentir la tensión cuando Dios se centra en Acán. ¿Quién no puede asombrarse de la obstinación de aquel hombre que esperaba pasar desapercibido? ¿Por qué ser tan terco? Si nada se oculta a los ojos penetrantes del Señor, Salmo 139, 1 al 16, segundo libro de Crónicas 16:9, que sabe lo que se oculta en el corazón de un hombre, primer libro de Samuel 16:7, Jeremías 17:10, Proverbios 5:21. Es importante notar la forma en que Josué se dirige a Acán, hijo mío. Esta expresión muestra no solo la edad y el papel de liderazgo de Josué, sino también revela el espíritu con el que este gran guerrero abordaba la justicia. Pudo haber dicho hijo del diablo, satánico, y toda clase de improperio. Eso sería lo que haríamos nosotros hoy. Sin embargo, el corazón de Josué estaba lleno de compasión por Acán, a pesar de que estaba llamado a ejecutar juicio sobre el infractor. Con su actitud, Josué prefiguraba de nuevo la sensibilidad, la bondad y el amor de aquel que nunca fue rudo ni dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó un dolor innecesario a un alma sensible. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero su voz se quebraba al pronunciar sus severas reprensiones. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 319. Cuánta delicadeza y tacto en Jesús. ¡Guau! Como quisiéramos que nos traten a nosotros. Porque aunque Dios odia el pecado, Dios ama al pecador. Decisiones equivocadas. En Josué 7:19 al 21. ¿Qué pide Josué a Acán? ¿Qué significaba esa petición? ¿Cómo entendemos la confesión de Acán? Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué pidió a Acán que hiciera dos cosas: primero, que diera gloria a Dios y lo honrara. Segundo, que confesara lo que había hecho y no lo encubriera. Acán debía tributar alabanza a Dios admitiendo lo que había hecho. El término hebreo traducido como confiesa o declara, toda, puede referirse tanto a la acción de gracias, Salmo 26:7, como a la confesión del pecado, Esdras 10:11. Para quitar el pecado corporativo, la culpa de todo el pueblo, debía ser eliminado el pecador, Josué 7:15. ¿Eliminado? ¿No sería perdonado si se arrepentía? Por supuesto que sí. Pero Acán no mostró ningún signo de arrepentimiento sincero, y tuvo muchas oportunidades para hacerlo. Se anunció el proceso de investigación y se postergó hasta el día siguiente. Acán cayó. Se tomó a la tribu de Judá, Josué 7:16. Acán cayó. Se tomó a la familia de Sera, Josué 7:17. Acán cayó. Se tomó al líder Sabdi, Josué 7:17.
Acán cayó. Se tomó a Acán, Josué 7:18. Acán cayó. Lamentablemente, no hay en el texto bíblico indicación alguna de que Acán diera muestras de verdadero arrepentimiento. Su desafiante actitud indicaba que era un transgresor prepotente para el que no había expiación según la ley de Moisés, comparar con Números 15:27 al 31. Solo Dios tiene la solución al problema del pecado, y si el pecador no acepta esa solución, no hay nada más que Dios pueda hacer por él mismo. Hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados, y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Acán no hubiese confesado su pecado si con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias. Pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido genuinamente de su pecado, ni sintió contrición ni cambió de propósito, ni aborrecimiento del mal. Elena de White, Patriarcas y Profetas, pp. 530-532. Las palabras de Acán en Josué 7:21 recuerdan la caída de Adán y Eva. Ella vio, que el árbol era deseable, Jamad, y finalmente tomó, la caj, de su fruto, Génesis 3:6. En su confesión, Acán admitió que vio, en el botín un hermoso manto babilónico, 200 siclos, 2,3 kilos, de plata y un lingote de oro. Entonces, los codició, Jamad, y los tomó, la caj. Al igual que en el caso de Adán y Eva, la decisión de Acán reveló que la codicia es el pecado de la incredulidad, pues significa dudar de que Dios desea lo mejor para sus criaturas, y sospechar que les oculta deleites extraordinarios que solo pertenecen al ámbito de la deidad. Acán codició los bienes de este mundo para darle la espalda a lo que Dios le ofrecía, la tierra prometida. Prefirió lo temporal, a cambio de lo eterno. Prefirió lo que te deja vacío a cambio de lo que sí te da vida plena y llena tu alma. ¿Será que hoy hay muchos cristianos yendo detrás de las migajas que ofrece este mundo, a cambio de la renuncia a la herencia eterna que Dios nos ha prometido? Josué pidió a Acán que diese gloria a Dios y confesase su pecado, Josué 7:19. Era su última oportunidad. Sí, al confesar, hubiese pedido perdón. Pero no lo hizo, y no hubo perdón para él, Números 15:30 al 31. Rahab libró su vida y la de sus familiares, quienes se convirtieron en ciudadanos respetados en Israel. Acán se condenó a sí mismo y a su familia a la muerte, y se convirtió en un ejemplo de ignominia. En un mundo donde lo material es lo más importante, y donde las personas son valoradas por lo que tienen. Debemos orar a Dios para no sucumbir frente a la codicia. El diablo está haciendo ofertas que lucen jugosas pero que al final nos llevan a la muerte. Pablo nos aconseja. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Primera carta a Timoteo 6:9 al 10. La puerta a la esperanza. En Josué 8:1 al 29. ¿Qué nos dice esta historia acerca de la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidades? Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo, y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. La estrategia de Dios convirtió la derrota inicial de Israel en una ventaja táctica, lo cual transformó el valle de Acor, palabra hebrea que significa angustia, en una puerta de esperanza. La excesiva confianza propia tras su victoria sobre Israel llevó a los habitantes de Ai a repetir su estrategia y atacar a los israelitas, que fingieron retirarse derrotados. Una vez que los de Ai fueron atraídos fuera de su fortaleza, los 30.000 israelitas ocultos cerca de la ciudad, Josué 8:4, la capturaron y la incendiaron. Josué 8:7 deja claro que la victoria no fue el resultado de la estrategia, sino de que el Señor mismo entregó la ciudad a los israelitas. Incluso en un capítulo en el que los aspectos militares dominan la narración más que en ningún otro del libro, el texto pone de relieve la verdad subyacente de que la victoria es un don de Dios. ¿Quieres que Dios te dé la victoria en este momento, sobre un pecado en específico, sobre una enfermedad, sobre un problema familiar o sobre un problema económico? No tienes por qué vivir derrotado o derrotada, en Jesús hay victoria. No importa que digan las estadísticas, no importa que el panorama parezca sombrío. La victoria la da el Señor. Caíste pero no tienes por qué vivir arrastrándote. El lugar de la derrota se puede convertir en el lugar de la victoria en el nombre de Jesús. Esta vez no hubo una intervención visible y milagrosa de Dios, pero la victoria sobre Ai no contó con menos asistencia divina que la obtenida sobre los egipcios en la primera generación o en la reciente victoria sobre Jericó. La clave del éxito estuvo en la fe de Josué en la palabra del Señor y en su inquebrantable obediencia a ella.
El principio que se destaca en esta historia sigue siendo válido para el pueblo de Dios hoy donde quiera que resida y cualesquiera sean sus desafíos. En Josué 7:6 al 9 acerca de la reacción inicial de Josué ante la calamidad que le sobrevino. Concéntrate especialmente en el versículo 9. ¿Qué importante principio teológico se encuentra allí? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? En un primer momento, la reacción de Josué fue semejante a la de los israelitas en medio de sus penurias después de salir de Egipto, quienes dijeron, ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Ustedes nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16:3. Josué dijo, Dios, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Josué 7:7. Poco después, sin embargo, Josué mostró su gran preocupación por el daño que el nombre y la reputación de Dios sufrirían como consecuencia de esta derrota. Los cananeos y todos los habitantes de la tierra oirán, nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Josué 7:9. Esto revela un tema y un principio que eran centrales para los propósitos de Dios con Israel. Aunque quería que las naciones paganas de su entorno vieran las grandes cosas que Dios haría por su pueblo si le obedecían, también podían, como en el caso de Rahab, conocer al Dios de Israel mediante las conquistas de su pueblo. A diferencia de ello, si los israelitas fracasaban, como ocurrió aquí, las naciones considerarían débil e ineficaz al Dios de Israel, ver Números 14:16, y Deuteronomio 9:28, lo que podría envalentonar a los cananeos y acrecentar su resistencia. En otras palabras, en el contexto de la posesión de la tierra por parte de los hebreos había en juego grandes cuestiones y principios, que incluían dar honor y gloria a Dios, quien era la única esperanza tanto para los paganos como para Israel. Esto demuestra que nuestro testimonio deja mucho que decir del carácter del Dios al que servimos. Cuando somos instrumentos en las manos de Dios, y nuestro testimonio es certero frente a los paganos. Estamos diciéndoles que nuestro Dios es la única esperanza para el ser humano. Estamos diciendo que nuestro Dios es capaz de ayudarnos a superar la depresión, los vicios, la vida desenfrenada, darnos un mejor hogar, transformar cualquier situación desalentadora en una victoria arrolladora en el nombre de Jesús. Nuestra vida habla del Dios a quien servimos. Revisemos a ver cuál es el mensaje, y cómo nuestra vida está impactando a los demás, para la gloria de Dios. Nuestro Dios no es un Dios de madera, es un Dios real, que cambia, transforma y da la victoria a sus hijos. Dios te bendiga.